Les ofrezco de parte de Dios una oportunidad para crecer en la fe. Dios quiere tener un diálogo con usted. Desea escuchar tu voz. El tema de hoy, Señor, enséñanos a orar. El poder de la intercesión. No te vayas, te regresamos. Enséñanos a orar. El poder de la intercesión. ¿Qué te parece? El otro día mi papá me preguntó, pero ¿cómo es que estás orando? Entiendo que estás intercediendo por muchas personas. ¿Cómo lo haces? Le dije, pues te puedo explicar, te puedo hasta escribir libros llenos de ideas de cómo interceder, pero la mejor forma de aprender a orar es orando. Así que vamos a comenzar este programa en oración. Ahí donde estás, en la situación que estás viviendo, el Señor te ve. Él te mira con mucha compasión, aunque usted no lo puede imaginar. Usted piensa que Dios no te quiere escuchar por tus pecados, por algún motivo que te ha separado de Él, pero lejos de la verdad. Dios anhela escucharte, Él te creó con muchísimo amor y su deseo es entrar en un diálogo con usted. Él necesita mucho de usted, Él necesita de tus oraciones para mover su mano. Tanto usted está rogándole, Señor, ayuda a mi familia, ayúdame en mis necesidades. Él necesita de tu oración, así que vamos a aprender a orar orando, ¿te parece? Así como te enseñaron de pequeño, ¿te acuerdas con el señal de la Santa Cruz? Es una oración poderosísima. A veces no tenemos palabras. ¿Y qué manera por excelencia de comenzar la oración? Cuando decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y con el señal de la Santa Cruz, estamos proclamando nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos atrás de esa bandera, de esa protección. Estamos cubiertos de la preciosísima sangre del amado Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a salvarnos. Cuando anunciamos este señal de la Santa Cruz, estamos profesando nuestra fe. A todos los que nos rodean, nos ve hacer el señal de la cruz y saben que somos católicos. Saben nada más sin palabras que estamos expresando nuestra alegría de ser hijos de Dios. Así que comenzamos nuestra oración aprendiendo a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y le decimos, Padre amado, enséñanos a orar. Los discípulos estaban reunidos con tu Hijo aquel día. Desearon orar, desearon saber orar y le dijeron, enséñanos, no sabemos cómo. Habían estado con Él tal vez por muchos años, tal vez como muchos de tus hijos, Padre amado. Han estado sirviendo en tu iglesia, han estado consagrados inclusive a tu iglesia, a ti, y no saben orar. Requerimos, Señor, un milagro en ese día, que nos enseñan a interceder, a orar de una manera que llega a tocar tu corazón. Lo pedimos, Señor, como el milagro más necesario para las naciones el día de hoy. Señor, enséñanos a orar. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando estamos hablando de la intercesión, es una oración muy particular. Es una oración por excelencia, diría. Tenemos que entender que la intercesión es algo que en toda la iglesia, tanto militante, purgante, y aquí en la tierra estamos victoriosos, la iglesia victoriosa, todos estamos unidos en una oración. Estamos intercediendo el uno por el otro. Y vamos a ir aprendiendo en ese programa cómo orar de alguna manera que agrada a Dios. Cómo podemos atrevernos a orar en tiempo y en destiempo con mucha fe, sabiendo que Dios está escuchando nuestra voz. Vamos a comenzar entonces con el ejemplo que encontremos en Jesús mismo.
Jesús estaba en el Evangelio de San Juan, en capítulo 17, Jesús estaba orando una oración sacerdotal, estaba intercediendo por su iglesia. Él empezó un diálogo ¿con quién? Con su Padre. Él estaba a solas de alguna manera con su Padre, dirigiéndose ¿cómo? Con mucha fe, con mucha confianza. Él no dudaba de la presencia, del amor de su Padre, él confiaba que su Padre le escuchaba y ahí está un secreto grande. ¿Cómo que vamos a atrevernos a orar si no hemos encontrado con el Padre? Si no tenemos esa relación de confianza. Si pensamos de que la oración es algo tedioso, algo aburrido, algo que hacemos porque tenemos que hacerlo o no sabemos cómo, como si fuera tu hijo que te viene a hablar porque tiene que hablarte, porque tiene que entablar una conversación contigo, porque pues ni modo, no le queda otra opción, tiene que estar un tiempo contigo. Pues Dios no quiere sus hijos orando de esa manera. Le agradaba mucho la oración como en confianza de su Hijo amado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, entonces empieza Jesús a dialogar. Pero era una oración sacerdotal. Estaba a punto de entrar en lo que iba a ser el calvario de su vida. Ese caminar lleno de tanto dolor. Y a ver, fíjense bien. La oración de Jesús en ese momento, en capítulo 17 de Juan, no era, Señor, no quiero sufrir, quítame todo el sufrimiento. Señor, quítame todas las heridas, no dejas que tu hijo sufre. Y así es nuestra oración, ¿o no? La oración de intercesión no toma en cuenta tus necesidades. Y es ahí donde muchos no encuentran el deseo de interceder. Porque la intercesión es tener que preocuparte por otros, tener que extender tu oración, tu tiempo, dedicarlo a la necesidad de los demás. Jesús no estaba solamente preocupado de sus necesidades físicas. La preocupación mayor de Jesús en ese momento es que no perdiera la fe, que no fuera en vano todo su esfuerzo, todas sus enseñanzas y todo su sacrificio. Se preocupaba de que ninguno de los que me has dado se pierde. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué hermosa por excelencia oración de Jesús de intercesión! Señor, glorifícate en tu Hijo, como el Hijo se glorifica en el Padre. Señor, yo he venido a servirte, a hacer tu voluntad, y ahora, Señor, estoy cumpliendo mi misión. Ahora estoy pidiendo no por los del mundo. A ver, fíjate bien. En el capítulo 17 de Juan, la intercesión de Jesús no estaba pidiendo por los que no creían. En primer lugar, la intercesión de Jesús era de que su Padre cuidara a los que le había dado, a los discípulos, a los que habían creído. Y lo más hermoso de ese texto es que no solamente se preocupaba de este tiempo, porque muchas veces para nosotros el tiempo es hoy. No pensamos en mañana, no tenemos una visión de largo plazo, queremos una respuesta ahora mismo. Y la visión de Jesús era amplia. Señor, no solamente pido por los que me has dado, no solamente pido por ellos, ¿para qué? Para que ninguno de ellos se pierda. Yo pido también por los que creerán en ti, por los que creerán en la palabra de Dios, los que creerán en mí por medio del testimonio de esos. Es decir, estaba pidiendo Jesús por su esfuerzo evangelizador de los discípulos, de la iglesia que iba a fundarse ese día de Pentecostés. Estaba orando por ellos, por su unidad. Estaba orando por el fruto de su ministerio. Estaba orando por todos los que iban a integrarse a su iglesia, a la iglesia católica. Y estaba orando por todos los que iban a unirse en el cuerpo de Cristo místico. Señor, no solamente pido por los que me has dado, pido por todos los que llegarán a creer. Estamos aprendiendo a interceder. Ahora voy a invitar a mi amigo que ha venido desde Argentina, el padre Gustavo Jamó, que entra en ese momento. Bienvenido, padre. Gracias, querida amiga. Bienvenido, padre, pues ha venido a compartir este mensaje con nosotros y lo bonito es que no es un tema, es una manera de vivir. Porque yo creo que uno no puede enseñar la intercesión el que no tiene ese llamado, el que no lo vive.
A ver, Padre, como estamos hablando en ese primer momento de la intercesión de Jesús, ¿qué nos puede profundizar en ese tema? Mientras escuchaba tu plática, pensaba cómo en realidad todos de un modo u otro estamos intercediendo. Cuando alguien está necesitando un favor, cuando alguien le va a pedir algo a otra persona, para un amigo, para un familiar, es una intercesión. Pero la diferencia entre una intercesión que podemos hacer delante de una persona, de un ser humano, en relación con la intercesión que hacemos ante Jesús, es que aquel que le estamos pidiendo es todopoderoso. En vez, cuando yo te pido a ti, bueno, tú tienes tu fuerza, tu capacidad, pero eres limitada como lo soy yo y cada uno de los hermanos que nos acompañan. En cambio, Dios es todopoderoso y es omnisciente. Quiere decir que Él sabe aquello que en realidad estoy necesitando. Yo acostumbro decirle a la gente, y en mi oración personal, le digo, Señor, no es necesario que me concedas lo que te pido, pero sí lo que necesito. Amén. Lo que necesito, porque Dios sabe precisamente lo que necesitamos, no para solamente ese tiempo, pero Él sabe perfectamente bien cuál es el plan que quiere para nuestras vidas. Vamos a ir a un corte, Padre. En ella invito siempre a nuestra audiencia a llamarnos. ¿Sabes por qué? Nos da la oportunidad de interceder por ustedes. Y yo pienso, ¿qué regalo les podría dar? ¿Qué tengo que les serviría? Y te podría dar tal vez un donativo, tal vez un pan, tal vez una ropa o algo que puedo desprenderme de lo que tengo, pero lo que más valioso que puedo ofrecerles es la oración. Y es una oración con mucha fe. Y es una oración unida con la familia de María Visión. Y es una oración que prometo llevar tus peticiones. En esta semana voy a aprovechar porque están conmigo y voy a estar con ustedes en la Basílica de Guadalupe el 29. Entonces vamos a llevar estas peticiones a los pies de la Morenita, donde ella dijo que se acercan a mí todos mis hijos y yo prometo interceder por ustedes. Entonces aprovecha, llámanos. La única forma de entrar, no es un sorteo, es un ofrecimiento, es de llamarnos. Y también hay premios, hay 2 libros del verdadero tratado de la Virgen María, 2 de ellos. Hay unas imágenes como para el bolsillo que vinieron desde la Basílica de Guadalupe, plastificadas hermosos de la Virgen María. Y 2 imágenes que pueden mandar a enmarcar y tener siempre presente en tu cuarto. ¿Y por qué tan importante la Virgen? No hay quien nos enseña a interceder como ella. Hoy te regresamos, no te vayas. Bienvenido, Padre. Gracias. Señor, enséñanos a orar. El poder de la intercesión es lo que estamos aprendiendo como un gran regalo para las naciones, para nuestra familia, para nuestra vida. Imagínese usted, si usted podría aprender a orar en ese día y que tu oración puede ser radicalmente cambiado en cambio de una persona que está mendigando favores de Dios, que está rogando favores de Dios, que usted puede llegar a entender que Dios anhela escuchar tu voz. Le agrada, está esperándolo. Él desea escucharte, pero no de la forma que hemos estado orando. Estamos aprendiendo a orar. Y yo siempre busco los mejores maestros, y qué mejor que Jesús. Si yo quiero aprender a orar mejor, primero imito la manera que Jesús oraba, en la capacidad que puedo encontrar. Y por eso te dije, tan importante establecer una relación con Dios. Porque si usted no ha establecido una relación con Dios, que no lo conozca, que no hay una cercanía, que no haya un encuentro, vaya, vamos a lo más inicial. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, pues obvio que no puedes orar porque no sabes ni a dónde dirigirlo. Nada más por lo que te han dicho en algún momento de tu catecismo cuando tenías 7 años y mira cuántos años han pasado, cuántas primaveras has cruzado tu vida y usted no ha tenido un encuentro. Pero vamos a suponer, vamos a imaginar que Dios en este día quiere regalarte este encuentro y por eso tu corazón está palpitando como está moviendo, está ardiendo, está diciendo estoy aquí donde tú estás. Nada más tienes que sentirlo, tienes que creerlo. Y después de establecer ese contacto, esa relación con Dios, con confianza, háblale, Padre, qué bonito regalo nos dio Jesús. Qué bonito regalo. Si nada más nos dio eso, es mucho. De poder dirigirnos a su Padre como nuestro Padre. En esa confianza de hijo,
de hijo amado, de hijo consentido si quieres, y poder dirigirle nuestra oración, y como estamos viendo aquí, no solamente por nuestras necesidades, pero de comenzar a preocuparnos por las necesidades de los demás que nos rodean. Aprender de Jesús. Pues también podemos aprender de Jesús en sus momentos de dificultad, de prueba. Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y él necesitaba la intercesión de sus discípulos. Esto me asombra. ¿Cómo que el Hijo de Dios necesitaba la intercesión de sus amigos? Contaba con la intercesión de todos los ángeles en el cielo, no cabe duda. Pero Jesús suplicaba la intercesión de sus amigos. A ver, Padre, ¿por qué? ¿Por qué podría haber hecho eso? Jesús ha querido necesitar, subrayo esto, necesitar de la intercesión de sus amigos, precisamente para demostrarnos que nosotros, con nuestros límites, con nuestra debilidad, estamos necesitados los unos de los otros. Y en este sentido, Jesús, con su ejemplo, anima a los apóstoles a orar. Yo creo que a los apóstoles le ponía en crisis Jesús a través de la oración, porque lo veían que él se levantaba muy temprano. Mientras ellos estaban durmiendo, él se iba a un lugar un poco aparte para comunicarse con el Padre. Y cuando llegaban después de la misión evangelizadora, él se retiraba en un momento de esa fogata en la que estaban compartiendo el don de la amistad, las vivencias del día, porque necesitaba nuevamente hacer una entrega al Padre. Entonces Jesús, antes que nada, con su ejemplo, nos presenta la importancia de la oración. Y esa oración de intercesión que debería cerrar nuestra jornada, porque pensemos cuántas personas han pasado a lo largo de un solo día delante de nosotros, o nosotros delante de ellos. Personas con las cuales hemos tenido un trato agradable, una buena experiencia, o por el contrario, personas que a lo mejor hemos tenido algún conflicto, alguien que no ha tenido la educación que uno esperábamos, pensemos a veces uno conduciendo, guiando en medio del tránsito, y sin embargo nosotros debemos interceder también por esas personas. Porque durante la noche, en el sueño, el poder de la oración sigue obrando, sigue actuando, y siendo de bendición para esas personas, pero también para nosotros. De manera que a la mañana, cuando nos levantamos, nos vamos a levantar con mayor agilidad, con mayor dinamismo. Qué diferente que es lo que nos propone la sociedad de consumo, que nos dice, vete a descansar mirando una película, una novela, muchas veces cargados de violencia, y recibimos eso, y con eso, que sigue trabajando en nuestro corazón, nos levantamos durante la mañana. En cambio, si la oración de intercesión, poniéndola en manos del Señor a todas esas personas, lo entregamos a Dios, incluso por manos de la Virgen Santísima, Dios ya nos está bendiciendo a nosotros. Ni siquiera necesito pedir por mis necesidades, porque todos los santos, los ángeles custodios de esas personas ya están intercediendo ante el Padre por mí. Qué hermoso, no lo había pensado, Padre. Y yo que me dedico mucho tiempo a la intercesión, nunca imaginé mis últimos pensamientos antes de dormir en la intercesión. ¿Por qué? Que soy madre de 4 y esposa, y ahí tengo al esposo al lado. Aquí vamos a cuestiones prácticas, Padre. Entonces, vamos a imaginar que tengo a Jorge acá. Estamos ahí abrazándonos, estamos ahí, y estoy yo intercediendo por todos los cientos o hasta miles de personas que me piden intercesión. Pues prácticamente no me es algo que podría incorporar, pero tal vez usted no está en esa situación, o tal vez si usted está en una situación de viudez o es soltero todavía, que usted puede dedicar ese tiempo antes de dormir, sería una excelentísima sugerencia. Pero como mujer casada, voy a hablar por mi gente, Padre. Y no te lo recomiendo, te va a echar de la cama, te va a botar a lo bueno. Hay tiempo para todo, y en eso vamos a llegar en unos momentos. Pero excelente, qué manera más bella de dormir orando y que esa oración todavía tenga fruto. Padre, en el texto que estuve comentando, era un escenario un poco doloroso, era Jesús en agonía y necesitaba la intercesión de sus amigos. Y es una cosa interceder cuando no te duele nada, y es otra cosa
cuando estás lleno de dolor, cuando estás lleno de temor, cuando tienes angustias, cuando tienes depresiones, lo último que usted quiere hacer es orar. Pero lo más necesario en este momento es la oración. Y justo en ese texto Jesús regresaba y los encontraba dormidos y los regañaba. Les decía, despiértate, el cuerpo es débil, el espíritu tiene que ser fuerte y la única forma de hacer esto es en la oración. Usted no puede seguir durmiendo, así que te estoy hablando. Usted que está viendo eso y usted está atrapado en una depresión, usted está atrapado en una tristeza, pues ya despiértate. Jesús estaría yendo hacia tu cama diciendo, ya fue bueno lo tuyo. Hay que despertarte y hay que empezar a interceder. Pero lo interesante es que Jesús necesitaba oración. ¿Qué? Jesús necesitaba oración. ¿Cuántos de ustedes, en cambio de presentar tus necesidades o las necesidades de tus hijos o de tu familia o de tus necesidades, se han preocupado de las necesidades de Jesús? Pregúntate. Y ahí estaba Jesús pidiendo intercesión. Así que qué bonito sería de tratar de identificar cuáles son las necesidades de Jesucristo, cuáles son las necesidades de su iglesia, cuáles serían las necesidades de sus pastores que están actuando como sus vicarios aquí en la tierra, cuáles serían las necesidades de todos los líderes en los diferentes movimientos de cada pastoral en las iglesias, de cada miembro de la... Ahí están las necesidades de Jesús. Pues no se te ha ocurrido, pues hasta ahora se te está ocurriendo. Pero vamos a ir un paso más. ¿Qué hace usted cuando está sufriendo? ¿Cómo una persona que está sufriendo depresión, tristeza, miedo, cómo pueden orar? ¿Cómo pueden vencer eso? Yo pensaba en base a el versículo que hoy meditábamos durante la misa, ir a la otra orilla, que también puede representar ir más allá de lo emocional. Y es que a veces somos como muy esclavos de lo emocional, incluso en la vida espiritual. Y pensamos que si yo no lo siento a Dios, mi oración no tiene valor. Y aquí Jesús en el huerto nos da un ejemplo totalmente contrario, porque Él tiene ganas de salir corriendo para otro lado. Sin embargo, se pone en disposición de la voluntad del Padre y anima a los apóstoles que, aunque se estén durmiendo, aunque estén desanimados, no saben bien lo que va a suceder, pero saben que van a pasar por un momento de dolor muy conflictivo. Y sin embargo, Él los alienta a decir, aunque no sientas, tu intercesión es poderosa. Y yo estoy convencido que aquel que está en desolación, sea una desolación espiritual, o incluso emocional, o con ribetes psicológicos que puede llevar a la depresión, debe poner su confianza en Dios y en el poder de intercesión que Dios le ha concedido. Porque dice San Pablo que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, no sabemos aquello que más estamos necesitando nosotros y las otras personas. Y esto que tú decías, Kimberly, de todas estas realidades que Jesús nos va mostrando, es el Espíritu Santo que de pronto nos pone lo que algunos llaman una carga de oración, es decir, Dios nos da de pronto la emoción, el movimiento, el pensamiento de que es muy importante que en este momento interceda por tal persona, por tal situación, por tal movimiento. Y en este sentido nuestra oración puede estar salvando vidas, puede estar liberando de peligros, puede estar dando un nuevo sentido a una persona. En ese momento nosotros estamos alineando nuestra oración de intercesión a la voluntad del Padre, unidos a Jesús. Qué importante, Padre, lo que he aprendido, tanto por lo que he leído y lo que he experimentado, la importancia de no confiar en las emociones, de no vivir dependiendo de ellas. Se puede sentir la emoción y reconocerla y saber sus bases, si son reales o imaginados o si son realmente pues algo real para tu vida. Es decir, pues enfrento mi realidad, eso es como me siento, pero decido no ser esclavo a eso. Decido vivir desde la fe. Y es una mirada distinta, porque la mirada es constantemente hacia nosotros mismos, lo que siento, lo que necesito, lo que me falta, lo que Dios está haciendo en mí, lo que yo le siento a Dios, lo que yo le entiendo a Dios. Pero
qué interesante sería de voltear tu mirada. Esto es lo más hermoso que he encontrado de la intercesión, porque es una mirada totalmente puesto en otros, totalmente puesto como servicio. Es el ministerio por excelencia de todos los ministerios, porque es la mismita que ejerce Cristo en el cielo el día de hoy. Es nuestro mediador, es nuestro intercesor. La Virgen Santísima se dedica a la intercesión. Los ángeles y santos en el cielo se dedican a la intercesión. Entonces el intercesor comparte una llamada por excelencia, por sobre todas las predicaciones, sobre todos los otros ministerios, y no incluye el sacerdotal porque eso está incorporado a Cristo y su ministerio sacerdotal en la iglesia. Pero lo que estoy hablando es que la iglesia entera puede ser llamado a compartir por excelencia ese ministerio de intercesión. Es un ministerio escondido y a mí me gusta. A mí me gusta porque solo queda entre Dios y el intercesor. Yo anhelo llegar así lo estoy imaginando, fíjense. Yo imagino que llego al cielo y que puedo entrar con la confianza de hija de Dios, porque así lo creo, así lo vivo. Voy a suplicar misericordia porque seguramente lo voy a necesitar. Pero en esa confianza voy a estar delante de Jesús. Y me va a decir, ¿y qué me trajiste? Y como que, ¿qué le puedo traer? Le puedo decir, pues prediqué en Argentina, y prediqué en México, y prediqué en María Visión, ¿y qué más? Pero ¿sabes lo que voy a entregarle? Mi esposo es muy paciente conmigo. Tengo más de 17 años con cada papel que me han dado, con cada petición que me han pedido. Son más de 17 años coleccionando. Pero no es una colección, es una participación en tu milagro. Así lo veo. Es entre Dios y yo. Porque ustedes necesitan algo, están pidiendo a Dios, y pidieron la intercesión de una hermana aquí en México, que lo va a llevar con la Virgen Santísima, y podemos participar todos juntos en tu milagro. Entonces, ¿qué le voy a mostrar al Señor? ¡Ay, le voy a tirar los 17 años de miles y cientos de miles de peticiones y voy a decir, hice lo que pude, hice lo que pude, hice lo que pude. Y gracias por el privilegio del ministerio de intercesión. No hay cosa más bello que eso. Y creo que en el Antiguo Testamento, Padre, podemos encontrar otros que gozaron de ese conocimiento. Sabían que gozaban del favor de Dios. En la Santa Misa hoy, en la primera lectura que tuve la dicha de leer, estuvimos leyendo de Abraham. Pero sé que también querías mencionar la oración de intercesión de Moisés. ¿Cómo es la intercesión para un intercesor? ¿Cómo es? ¿Qué siente? ¿Qué favor goza? ¿Cómo puede dialogar con Dios? Según mi experiencia puede partir desde, hablemos de las emociones, de una emoción gozosa, pero a veces la intercesión puede venir de una emoción negativa, algo que te enoja, algo que te pone mal. También puede ser un llamado que el Señor te está haciendo para la intercesión. Una situación conflictiva puede ser un llamado de Dios para la intercesión. Hay que ver que para que se desarrolle este carisma de la intercesión, es muy importante que se desarrolle también nuestra intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Moisés, lo mismo que Abraham, tenían una experiencia de quién era Dios. Una experiencia del amor de Dios por su pueblo. Por eso, como veíamos en la misa, Abraham intercede diciendo, aunque sea 5 justos, aunque sea ellos, y tiene esa confianza, ese atrevimiento. Yo creo que a Dios le encantan los intercesores atrevidos. Y hay muchos carismas o servicios que son para unos, para otros no, pero la intercesión yo creo que es el único ministerio que todo bautizado tiene. Y que, así como tú decías, cuando llegue a la presencia del Señor, le voy a decir, Señor, aquí están todas estas personas por las que he intercedido. Qué triste sería si fuese lo contrario. El Señor nos pregunta, bueno, ¿y por cuántas personas has intercedido? Y entonces a lo mejor decimos, bueno, solo por mi esposo, por mis hijos. ¿Y qué más? Y nos quedaríamos sin respuesta. Yo creo que la intercesión es como cuando se arroja una piedra en un estanque de agua, en un lago, y como círculos concéntricos que se van expandiendo, también así nuestra oración de intercesión debe ir
extendiéndose y llegando a todas las personas. Y Padre, a mí me ha ayudado bastante la intercesión en el sentido de que cuando uno está orando una oración de petición, o sea, una persona cercana tuyo, que tú estás suplicando a Dios por sus necesidades, o sea, su conversión, su sanación o algo, puede que tú estás orando tu propia voluntad. Puede que tú quieres que Dios haga tu voluntad, ¿sí? Porque se confunde un poco con lo que sientes del dolor que está experimentando esa persona o su alejamiento de Dios. Entonces tú emocionalmente llegas a suplicar a Dios, pero pidiendo a Dios que haga tu voluntad. Y qué rico es interceder por personas que no conoce tan cerca. Es decir, que es más limpio eso. Tú puedes conectarte con la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y qué es lo que Dios siempre va a querer para ellos, Padre? Mira, tú esto que estás diciendo me trae el recuerdo, predicando en Sicilia, que tú también has estado en Palermo, una señora que se acercó a pedir una oración de intercesión. Y esta mujer lo que me dice es que yo pida por su hijo. Hasta ahí todo bien, pero luego empieza a poner algunas condiciones de lo que le debo pedir a Dios, ¿no? Entonces, para que consiga una buena novia, y yo me sonreía, ¿no? Y que sepa cocinar tan bien como la mamá, decía, ¿no? Y que sea de buena familia. Y yo pensaba, ¿cuántas veces a lo mejor nuestro buen Dios se sonríe también? Porque le ponemos tantas condiciones, pero entonces es como que nosotros atamos las manos de Dios. Porque Jesús le dice al Padre en el huerto, si es posible que pase de mí este cáliz, pero luego dice que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí lo mismo, uno en la oración de intercesión puede decir, a mí me gustaría tal o cual cosa, pero Señor, tú sabes qué es lo mejor para mí, para mi hijo, para mi esposo, para tal persona, entonces yo solamente hago viento a favor, es decir, para que se cumpla tu voluntad. ¿Y qué es lo que Dios siempre va a querer? Siempre va a querer la conversión de esa persona, siempre. Antes de todo, cuando tú presentas, y así lo imagino yo que intercedo por muchas personas, yo imagino que los presento delante de Dios, les hago llegar, vaya. Llegaron a mí y tengo el privilegio de llevarlos a Dios y que los deposito a sus pies. Y primero lo que tengo plena confianza es en su amor. Entonces le empiezo a suplicar que les perdona, que les tenga compasión, que no mire sus pecados como merecen, que se acuerdan el sacrificio del Hijo de Dios que derramó su sangre para perdonarlos. Y en ese momento de gracia que el Señor no esté mirando lo que esos pecados merecen, pero que puede escuchar nuestra oración y concederles ¿qué? Una conversión. Entonces, primera cosa que se pide es una perfecta conversión. Y una persona puede estar en proceso de ella, puede haber entrado en ella. Pero lo que el intercesor está insistiendo con Dios es la perfecta conversión y santidad de esa persona, para que Dios haga su voluntad en su vida, transformándolo, moldeándolo, dejándole pasar por 100,000 cosas que a veces es necesario para que pueda llegar al momento de ser un reflejo de Dios Padre aquí en la tierra, un reflejo del amor de Dios. Y eso entonces requiere mucha confianza en Dios. Porque cuando usted pide conversión, a ver, ¿cuántos de ustedes pidieron conversión? Cuidadito, porque eso es lo que precisamente voy a pedir. Y Dios me va a escuchar porque le encanta esa oración. ¿Y qué es lo que Dios va a empezar a hacer con tu hijo o con tu esposo o con la persona que usted me pide orar? La conversión, pues precisamente le va a llevar al reconocimiento de su dependencia en Dios. Le va a quitar a veces su salud, su economía, sus seguridades, para que pueda depender de Dios, y es ahí una plena conversión, cuando uno puede ser, estoy en tus manos. Yo soy moldeable, me dejo moldear, me dejo pasar por cualquier prueba, Señora, que tal fin de que tu obra se puede realizar en mí. Así que cuidadito con lo que pides, porque Dios nos escucha siempre. Vamos a ir a un corte, Padre. Ya sé que tu información va a aparecer en la pantalla. Si usted quiere asistir a un retiro espiritual, yo voy a estar ahí en noviembre en Buenos Aires. Es un ministerio hermoso, los Mensajeros de la Paz, y ahora están en el monasterio, ¿dónde? En Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, y es un centro de espiritualidad que tiene más de 120 años y que nosotros estamos restaurando para la obra del Señor,
que han venido evangelizadores llevados por el Espíritu Santo de diferentes países, y que será una alegría contar con tu presencia en el mes de noviembre. La alegría es mía. Y entonces les invito a entrar en su página para que puedan informarse en todas las actividades del Padre. ¿Y tus libros, Padre, dónde los puede conseguir? En las librerías de San Pablo y, por ejemplo, en San Juan de los Lagos lo he visto, y en otras librerías católicas también me he encontrado. Así que insistan para que los hermanos de la editorial San Pablo traigan muchísimos, porque hay más de 50 libros. Más de 50 libros. Así ha querido el Qué Señor. Barbaridad. Qué bendición para toda la iglesia, y demos gracias a Dios y intercedemos también por tu ministerio y por ti. Gracias. Te queremos mucho. Gracias. Bueno, sigue llamándonos y cuidadito lo que piden, porque Dios nos va a escuchar. Te regresamos. Señor, enséñanos a orar. Estamos aprendiendo a interceder. Es una oración muy profunda. Yo diría que el mejor ministerio que existe, porque compartimos este ministerio con todos los ángeles y santos en el cielo. Es una llamada maravillosa que protege la humildad, porque es algo que solo Dios y tú sabes que están realizando su obra en el secreto, a veces de que nadie en el mundo sabe quiénes son los intercesores, pero yo diría que son personas muy consentidas, pues para qué te digo de otras palabras, son los favoritos de Dios, porque son las personas que lo conocen y que tienen mucha fe en Él y que tienen mucha confianza en Él. ¿Te acuerdas que te dije cuidadito lo que piden? Pero para la persona que está intercediendo y sabe quién es Dios y sabe cómo Él hace las cosas, confía en Él. Entonces ya no tienen miedo porque saben dónde va a terminar eso. Entonces, aunque tus ojos empiezan a ver, ay, no, estoy orando por esa persona y están pasando por pruebas, no es para tener miedo, es para tener mucha confianza porque Dios está escuchando tu oración. Por eso está pasando lo que te está pasando, porque usted pidió la conversión de su familia, ¿o no? Entonces ahora pregúntate, aguántalo, porque Dios necesita de este proceso para despegarlos de las cosas del mundo, del pecado, para que puedan voltear la mirada para arriba. Ten confianza en Dios. Estoy con el Padre Gustavo Jamut, mi gran amigo, hace tiempo que no te he visto. Desde Buenos Aires, Argentina, que ha venido con una peregrinación y están compartiendo ese programa, ese día con nosotros. Es un gran privilegio tenerte aquí. Gracias. Queremos ahora hablar, Padre, de las diferentes maneras de orar para que la gente entienda la diferencia entre la intercesión y la oración, o sea, de petición, de confesión, de alabanza, de adoración. Danos como un resumen un poco de diferentes maneras de orar y cómo es diferente que la intercesión. Bien, yo comenzaría con la oración que lamentablemente en la iglesia los católicos utilizan muy poco, que es la oración de alabanza. Yo creo que la oración de alabanza, cuando logramos comprenderla, nos dispone también a mejorar nuestra oración de petición, que es por nosotros mismos, o nuestra oración de intercesión, que es por los demás. Cuando nosotros vamos descubriendo el poder de la alabanza, ya no estoy centrado sobre mis necesidades, ni tampoco sobre las necesidades de las personas que quiero, sino que me centro en el amor de Dios, en el poder de Dios. Y un corazón que está triste, que está angustiado, y empieza, como decíamos anteriormente, a alabar a Dios en fe, se dispone con más poder en el Espíritu Santo y hasta se va liberando de esas emociones negativas. Pero también, Padre, yo he visto por experiencia de que no son exclusivas. O sea, no es que solamente vas a interceder por los demás. La mejor manera de entrar en la presencia de Dios es con la alabanza. Es que uno comienza su día con una mirada hacia arriba. La alabanza es que tú reconoces quién es Dios y quién eres tú. Y tú comienzas a glorificarlo, a bendecirlo, a alegrarlo. ¡Qué bonito! Es como esas rosas que regalamos en la misa. Un detalle, un algo, una palabra tuya, un gesto, una sonrisa. Cuando usted prende esa vela y dice, quiero estar en tu presencia, para Dios es grandioso eso. Tú podrías haber despertado en cualquier otra manera, quejándote, preocupado, corriendo porque despertaste tarde, pero qué importante sería de comenzar tu oración con alabanza. Pero ahí no termina, y hay los que sí, hay los que nada más se lo pasan ahí todo el tiempo alabando a Dios, y no, la oración es mucho más profunda,
porque la alabanza te lleva, te tendría que llegar a llevar a la adoración. A ver, Padre, ¿cuál es la diferencia entre la adoración y la alabanza? Ya llega un momento donde uno se queda sin palabras, experimenta la presencia de Dios viva y ahí uno entra en adoración, como que va siendo una quietud que solo nos queda contemplar esa presencia del Señor. Y cuando hablamos de la adoración no hay palabras para definirla, hay que experimentarla. Y es un don gratuito de Dios. Yo no puedo crear la adoración desde mis capacidades humanas. Viene justamente desde mi sensación de pequeñez. Por eso toda la espiritualidad de Jesús misericordioso, de la divina misericordia, se basa en la conciencia de reconocer lo pequeño que somos y lo grande que es Dios. Y eso, esa pequeñez propia, no nos tiene que humillar, no nos hace sentir menos, sino que al contrario, cuanto más pequeño me reconozco, entonces más merecedor me hago de ese amor del Señor. Y ahí entra uno en la adoración. Por lo tanto, uno puede adorar, que es diferente a la adoración eucarística. Está la adoración eucarística, pero yo puedo ser adorador incluso en medio de una reunión, en medio de las situaciones de dificultad, en medio de una tormenta de la vida, entrando en mi corazón y sabiendo que ahí mora Dios. Es encontrar este momento donde no estás esperando a que Dios te habla, ni estás hablando, más estás. Qué bonito, Padre, también de meditar un poco, bueno, de ver la diferencia entre la meditación y la contemplación, que es algo parecido. Que la meditación estamos buscando a Dios en su palabra, tal vez, leyendo tal vez la lectura del día, meditándolo, tomando un texto, viendo un icono, no sé si usted es más visual, si usted es más de lectura o de oír. Diferentes personas les gustan recibir los mensajes de Dios de diferentes maneras, pero es de meditar algo y dejar que esta palabra te hable, que puedes profundizarte en tu fe en una forma personal y te estás preguntando cómo puedo servir a Dios mejor después de haber escuchado eso, después de haberlo meditado, cómo puedo compartir lo que he vivido con los demás. Pero la contemplación es distinta. A ver, Padre, ¿cómo es la contemplación? La misma palabra nos lo dice. Contemplar, como cuando uno contempla un paisaje, se pone delante de ese paisaje y ese paisaje nos va entrando a través de los sentidos. El contemplar a Dios es ponernos delante de Él, ponernos delante de su presencia, de su obra, de lo que Él está haciendo y dejar que entre en nuestro interior. Ahí no estamos intercediendo necesariamente, pero también la contemplación nos dispone para la intercesión. Y en la contemplación hasta van bajando el nivel de distracción que provocan los sentidos. Ya aún la Biblia, con lo hermoso que es, ya necesitamos dejarla a un costado, porque esa palabra que hemos meditado intelectualmente antes ha quedado en nuestra cabeza, pero empieza poco a poco a ser como gotas de miel que van llegando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y gustamos de esa presencia del Señor. Y ahí estamos contemplando al Señor, pero con la seguridad de que Él nos contempla a nosotros. Es lo que decía este campesino al santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Cuando él dejaba sus herramientas en las afuera de la iglesia, se sentaba mirando el sagrario y no hacía ninguna oración vocal. Entonces el santo cura le preguntó qué estaba haciendo y él le respondió: yo lo miro y él me mira. Yo lo contemplo y él me contempla. Esto es la confianza de una relación entre padre e hijo, es de saber con quién estás y saber tu valor y saber que a Dios le agrada mucho tu compañía. A usted no le ha considerado eso porque usted está imaginando un Dios distante, pero es tu Padre. Él quiere amarte, quiere abrazarte, quiere estar contigo. Y lo único que usted tiene que hacer es disponerte para eso. Mira, si usted en cualquier momento de su día, no tiene que ser ni en la mañana ni en la noche, el momento que usted encuentra, si usted, ay mire, les voy a recomendar lo que yo hago. Yo voy al baño porque tengo hijos y no hay dónde puedo estar en la casa que no me encuentran. Entonces, a veces uno tiene que buscar esos espacios, buscar estos lugares donde nadie más te puede alcanzar. Y usted puede estar a solas, y usted puede, inclusive el lugar que sea, usted puede ponerte en presencia de Dios ahí y no sé cuánto le va a gustar a tu Dios. Le va a alegrar el día, porque tanto te ha esperado. Y usted, no sé por qué no se anima, porque Dios
a ti te ve con mucho cariño. No está mirando tus faltas, no está mirando lo que merecen tus faltas. A ti te mira con mucho amor y anhela estar en tu presencia. Y después de estar en este íntimo presencia, por eso no es exclusivo la intercesión, porque uno se tiene que poner en la presencia de Dios antes de hablarle, ¿o no? Cuando tú haces una llamada tienes que establecer una conexión. La otra persona tiene que contestar y tienes que ser una buena línea. Pues Telmex es cuestionable aquí en México, pero tiene que ser una buena conexión. Entonces se puede empezar a dialogar. Y eso de lo que estamos mencionando es establecer eso. Y hay otro factor, padre. Yo que soy madre de 4 te puedo decir qué es lo que me llega. ¿Qué es lo que me llega? ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta que me agradecen. Me gusta que me digan palabras bonitas, que llegan a reconocer los detalles que yo hago por ellos día tras día, que se levantan y dicen gracias por haber despertado temprano para orar por mí, gracias por haber hecho mi lunch, gracias por haberme despertado, gracias por haberme... Y qué bonito es para Dios cuando comenzamos a agradecerle por las cosas pequeñas, ese flor que dejó en tu camino, ese hermano que se acercó con una palabra, ese día que el programa llegó a tu casa, que usted comienza a agradecer una acción de gracia. Y recién ahí, yo diría que recién ahí, pues ya tírale todo de tuyo, quítalo. Ya, empieza con todas tus peticiones, escríbelos para que no se te olvida nada, y pues ya uno por uno, dile lo que él ya sabe. Él ya sabe lo que usted necesita, pero está bien, díselo de todas maneras. Y ya lo sacaste de encima. Y eso recién ahí te prepara para la intercesión, ¿o no es así? Fíjate que precisamente los médicos dicen que las personas más sanas son las personas con un corazón agradecido. Como que empezar el día dando gracias a Dios, pero también a los hermanos, a las personas que están junto a uno, lo dispone a uno emocionalmente mucho mejor y eso lo perciben las células del cuerpo. Entonces yo creo que la gratitud nos sana, así como la queja nos enferma. Y lamentablemente no conozco tanto aquí en México, pero en la Argentina el espíritu de la queja, yo digo que es el espíritu del tango, ¿no? Es algo que está muy metido adentro, el lamento, la queja, ver lo negativo en lugar de ver lo bueno. Y como dice una canción, tenemos tanto, pero tanto para estar agradecidos, ¿no? Y yo creo que uno también puede hacer una lista de las cosas por las cuales está agradecido a Dios. Y las cosas que debe agradecer a los demás, a aquellas personas que ha conocido a lo largo de la vida o con quien convive cotidianamente. Padre, es interesante que lo menciones, porque tuve la dicha de vivir 4 años en Argentina y de seguir participando en la evangelización en este maravilloso país de Argentina. Pero nos causó mucha risa a mi esposo, a mi familia, porque nos gusta mucho celebrar el Año Nuevo. Somos americanos, aunque pues ahora no sé de dónde soy, pero soy americana. Y a los americanos les gusta mucho celebrar el Año Nuevo. Entonces, como familia hemos hecho el propósito de buscar lugares bonitos para celebrar el Año Nuevo, o sea, Río de Janeiro, o sea, Las Vegas, o sea, diferentes lugares que lo hacen en espectacular. Y no se nos ha ocurrido jamás pasar el Año Nuevo en Buenos Aires. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en Buenos Aires todos mis amigos ahí me deprimen. Porque llega el Año Nuevo y dice, ya terminó otro año, ya somos más viejos, ya no hicimos lo que tuvimos que hacer, ya no logramos lo que queríamos lograr. Y está así como tú estás diciendo, muy negativo. Entonces, ¿para qué ir? Para que me contagian en eso. Mejor ir a Río de Janeiro, donde dice todo bien, vamos a la fiesta. Pero aquí los peregrinos que esta vez han venido han sido todos muy buena onda. No, sí, sin duda. A ver, entonces poner eso en práctica de la acción de gracias, yo creo que como país, como nación, si ves que es algo en general de ver lo negativo, tal vez sería algo para corregir. Y la mejor manera de corregir las cosas es en la oración. De hecho, si usted tiene problema con alguien, la mejor manera de resolver eso es orar por ellos. Yo me acuerdo con Sacer, no, tú no porque me caes bien, pero hay algunos que me caen que te difícil. Y entonces lo que voy es que les digo, Padre, estoy orando por usted, usted va a ser muy bendecido. Y el Padre me da caras de sabrá qué, y tú quién eres y para qué me hables.
Pero va pasando el tiempo y ya el Padre ya me abraza y gracias por tus oraciones, hija, y qué linda que eres y qué quieres hacer en mi parroquia, aquí están las puertas abiertas. Y he visto esto uno tras otra vez, en cambio de quejar. En cambio, de lamentar es que el Padre no me deja hacer nada, es que el Padre no me permite, es que no le gusta el don de lengua, es que no le gustan los aplausos, que no le gusta. Ay, pues tú ore por él, ya va a resolver todo, porque de a poquito con tu amor, orando por él, verás que Dios te va a escuchar. Amén. Amén. Pero tú no, porque siempre me has caído requete bien. Bueno. Es bueno saberlo. Hay otras maneras, Padre, de interceder. Y bueno, el Padre es el asesor de la Renovación Carismática de Buenos Aires. Y compartimos lo que es la gracia de conocer ese gran movimiento, pero más allá de un movimiento es un río de gracia para renovar toda la iglesia. Yo diría que todos tendrían que ser carismáticos, pero hay los que están viendo este programa que tomará queja con eso y sabrás que estoy orando por usted para que el Espíritu Santo pueda llegar en otra forma novedosa a tu vida. Pero para los que no comparten la espiritualidad carismática, tal vez en tu propia comunidad de los Oblatos de la Virgen María, ¿qué les puedes sugerir como maneras de orar, de interceder, según lo que la estructura de la iglesia nos ofrece? Yo quiero compartir con los televidentes un testimonio de intercesión que a mí me impactó muchísimo, porque nos ayuda a comprender cómo cualquier persona tiene esa autoridad del Espíritu Santo para interceder. En una oportunidad fuimos a misionar a un pueblito del norte de Argentina, de la provincia de Corrientes, que incluso lleva un nombre indígena, Tabaí. Y en cada casa que visitábamos dejábamos un Nuevo Testamento. Con lo que la gente de Buenos Aires había ofrendado, había ayudado, pudimos comprar varias cajas de Nuevo Testamento y en cada hogar regalábamos uno. Invitamos a la gente que lo leyera en familia, que le pidiera cosas a Jesús. Pero a mí me sorprendió de ese pueblo que muy poca gente iba a la iglesia. De hecho, el sacerdote, el párroco, estaba en otro pueblo y venía una vez por mes solamente. Aquí en México, gracias a Dios, tienen tantos sacerdotes, pero en Argentina y en otros países no es así. Y mucha gente enferma, se notaba una contaminación muy grande. Al año siguiente regresamos a ese pueblo y la transformación era total. No necesitamos ni siquiera tocar la campana de la capilla porque ya estaba la iglesia colmada de gente. Muchos enfermos que recibían sanación. Y yo cuando preguntaba y me decían, es doña Ernestina. Doña Ernestina, ¿quién será esta doña Ernestina? Yo pensaba una catequista, una mujer muy formada, una mujer llena de talentos, de capacidades. Cuando la conozco, doña Ernestina era una señora bajita así, que no sabía ni leer ni escribir. Y entonces yo le pregunté, ¿pero cómo hizo que tanta gente se acercó? Y entonces dice, mire padre, cuando usted me regaló el Nuevo Testamento, me dio vergüenza decirle que yo no sabía ni leer ni escribir. Entonces lo que hice, empecé a pedirle a mis nietos que me lean. Y después yo ponía el Nuevo Testamento sobre mi pecho y le decía a Jesús, lo que vos decís en tu palabra, tus promesas, hacelo con toda la gente de mi pueblo. Y así la gente empezó a acercarse a la iglesia, los empezamos a invitar, formamos un grupo de oración. Ahora el Padre viene más seguido a celebrarnos la misa. Y muchos enfermos recuperan la salud. Esa mujer creyó en Dios y en el poder de intercesión. No miró sus limitaciones. Semillas que sembraron con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Sí. Y dejaste que la palabra hiciera porque nosotros más no podíamos hacer, más que ir una vez al año y dar lo que nosotros podíamos. Pero el Espíritu Santo fue haciendo el resto. Y se puede hacer que María Visión llegue a este pueblo y nos dedicaremos a evangelizarlos. Sería hermosísimo. Con mucho gusto. Hay otras maneras que he incorporado, porque aprecio mucho todas las espiritualidades, no solamente la carismática. Y una espiritualidad hermosísima es la mariana, o sea, el rezo de Santo Rosario y el poder interceder mientras que uno está rezando y meditando los misterios de Santo Rosario. Puede usted, si quieres un ejemplo, yo tengo un esposo, gracias a Dios, y 4 hijos, entonces dedico cada misterio a uno de ellos y los
entrego al cuidado de la Virgen Santísima, me uno a ella, a sus intenciones, y oro por toda la iglesia, por el Santo Padre, por sus pastores y por todas las necesidades en todo el mundo. ¿Por medio de qué? El Santo Rosario. Hay varias maneras que uno puede ser creativo para interceder, o sea, en la Santa Misa también. Muchas veces no tengo tiempo, entonces lo que hago es que llevo las peticiones. ¿Y sabe lo que creo? Yo creo que Dios me aprecia porque soy muy sencilla, no sé, se me ocurren cosas sencillas. Y como le dije una vez, no tengo tiempo, entonces llevo las peticiones y en el momento de la consagración se me hace de que Cristo realmente está presente. Se me hace mi fe de que realmente está su cuerpo y su sangre presente. Así que hago que todas las peticiones estén presentes también. Y comienzo a decir, con el poder de tu cuerpo y tu sangre presente en el altar, escucha nuestra oración. Y comienza a orar con su presencia ahí en el altar. Pues qué manera de interceder. Hay tantísimas ideas. Y para eso tienes que seguir con nosotros. Vamos a ir a un corte. Pocas oportunidades que te quedan porque vamos al último bloque. Si usted quiere ganar, o sea, 2 boletos para el siguiente desayuno, 5 imágenes preciosísimas de la Virgen de Guadalupe como para tu bolsillo, 2 relatos del tratado verdadero de la Virgen María. ¿Qué más tengo aquí? Tengo 2 imágenes para poner en marcos del rostro precioso de la Virgen María. Pues hay mucha oportunidad de ganar, pero ¿qué te puedo ofrecer? Una oración que cambiaría tu vida, pero usted tiene que llamar. No te vayas, y te regresamos. Señor, enséñanos a orar en nuestra petición el día de hoy. Queremos saber a interceder y creo que el Señor está abriendo los ojos a muchos y creando en ellos ese deseo de interceder, de orar de una forma muy distinta. Ya ves, no es como usted está orando, usted está mendigando favores de Dios y usted no ha considerado que Dios quiere escuchar tu oración por los demás, pero quiere que tu oración esté lleno de fe. Fíjate, vamos a leer ese texto en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17 y versículo 20, dice así. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera de tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maravilloso. Padre, ¿qué quiere decir orar con fe? Orar con fe significa poner ese granito de la propia confianza puesta entre las manos de nuestro Señor. Y sobre todo porque en el fondo de nuestro corazón está la necesidad de orar. La oración no es algo que nosotros tenemos que fabricar. Dios lo puso desde nuestra concepción. Tenemos una necesidad existencial de intimidad con Dios, de comunión con Él. Por eso mucha gente anda insatisfecha, porque no ha experimentado el gusto de colmarse espiritualmente por medio de la oración. Pero la fe no es algo que se puede fabricar. Lo entendemos como algo que hemos recibido de virtud teologal. En nuestro bautismo es como esa semilla de fe. Pero fe no en lo que Dios puede hacer. A ver, entiende bien, cuando uno está orando, lo que más veo de equivocación en la gente es que tienen fe en el milagro. Saben que Dios es todopoderoso, entonces de alguna manera llegan a creer que Dios puede hacer las cosas. No sé si siempre creen que quiere hacer las cosas, pero de alguna forma creen que puede. Pero qué diferencia es de confiar en Él, de confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Entonces lo que yo siempre le digo, tú has de saber lo que estás haciendo. Eres el creador de todo el mundo, mi creador, mi Padre. Entonces, ¿para qué voy a estarte diciendo lo que tienes que hacer en mi vida? Mejor me pongo en tus manos y dejo que tú me moldeas, plenamente confiada de que tú sabes mejor que yo lo que me conviene. Y eso va para mi matrimonio, eso va para mis hijos, aunque son adolescentes y francamente se asusta uno de vez en cuando, pero uno confía y uno dice, están en tus manos, te los dejo, te los deposito y confío plenamente que tú sabes lo que estás haciendo. Es decir, no estás confiando en que Dios va a hacer las cosas cuando y como usted quiere o necesita. Usted tiene que confiar que Dios hace las cosas cuando Él ve que mejor le convenga a usted. Entonces usted déjate nada más en sus manos
quítate todas esas preocupaciones. Entrégale todas tus preocupaciones en tus peticiones, etcétera, pero de ahí ya, déjalo. Ustedes los van pescando otra vez y los cargan otra vez. No, déjalos ahí. No hay necesidad de seguir molestándote con eso. Mira, con eso de orar, con mucha fe, pero con la voluntad de Dios siempre presente, les voy a dar un ejemplo. Había una señora que tenía a su hijo, su bebé, enfermo. Y ella estaba suplicando a Dios de que Dios tendría que sanar su bebé y que no era posible que un Dios tan bueno podría permitir semejante enfermedad en su hijo. Ella creía que Dios podría sanar su hijo, pero lo que le faltó era esa confianza de saber que Dios sabía lo que era su mejor voluntad para este hijo de Dios. Pues total que Dios escuchó su oración, sanó el hijo creció y fue el peor de los asesinos, de los delincuentes, de los drogadictos, de los narcos, de eso. Y entonces la mamá dice, ¿para qué insistí? Tenía que haber dejado a este hijo en tus manos. Y si tú vieras que de llevarlo al cielo y darle vida eterna desde su pequeña edad era mejor para él, ¿quién era yo para torcer tu mano e insistir que hicieras mi voluntad? Es decir, tu vida está en manos de Dios. Confía en Él. Él sabe cuántos días te conviene. Él sabe cuál enfermedad inclusive te conviene para tu purificación y para tu santificación. No le estén ahí rogando, confiando, yo creo en mi milagro. No, cree en Dios, porque Dios te dará justo lo que usted necesita, porque es un Dios incapaz de defraudar a los que confían en Él. ¿O no es así, Padre? Mientras te escuchaba pensaba que para que nuestra fe pueda seguir creciendo, no tanto en lo que nosotros queremos que Dios haga, sino en Dios mismo, tenemos que hablar más del cielo. Quizás para algún programa hablar de lo que debe ser la belleza del cielo. Porque cuando nosotros comprendemos que nuestra vida acaba rápido en esta tierra, dice la Sagrada Escritura, aún los más robustos viven 80 años. Bueno, hoy día gracias a Dios también, con la ciencia y con mejor estilo de vida, se alarga, ¿no?, la vida y la capacidad. Pero pensemos lo que es la eternidad de felicidad. Entonces, Jesús resucitó a Lázaro, qué mayor milagro que eso. Pero luego, nuevamente, físicamente murió y nació para la eternidad. Lamento, Padre, que no podemos tener otra hora, otras 2 horas para seguir con ese tema, porque es tan rico hablar contigo y escucharte y compartir la fe juntos. Agradezco también a todos los que han venido de Argentina a compartir este tiempo con nosotros. Saluda a tus familias, ya están en pantalla. Sí llegaron con bien aquí en México, nadie les ha hecho daño, quédense tranquilos, aquí están presentes, no tengan miedo, están en la presencia de Dios. El chile no les ha hecho mal, el picante. Y Padre, muchos quieren tus libros, como que para ese tema de la intercesión, ¿cuál libro tuyo les conviene? ¿Y dónde los pueden conseguir? Mira, uno de los primeros libros que surgió fue precisamente viendo esta necesidad de la gente de literatura para orar. Y surgió La alegría de orar en comunidad, de la editorial San Pablo, ¿no? Después hay muchos libros que San Pablo tiene y que he escrito, como 40 oraciones para sanar el alma y el cuerpo, que son oración de sanación interior y física, 50 oraciones de protección y liberación, los rosarios, esos libros tan pequeñitos pero que pueden ser de bendición. Cuando tú hablabas del rosario, yo pensaba en la carta de Juan Pablo II sobre el rosario, que dice, cada uno cree su propio rosario según las cosas que está viviendo. Y bueno, eso me llevó a escribir el rosario de sanación intergeneracional, del vientre materno, de transformación espiritual y psicológica. Así que vayan a sus librerías y díganle, traigan los libros del Padre Hamut. Ya he visto en algunas, pero tienen que haber muchos más. Y aprovechalo para tus comunidades en Argentina o cercanos, hasta Italia va el Padre y te llamaron también en Carisma y Misiones. Aprovechalo para tus comunidades porque tiene una riqueza muy profunda, es un hombre muy de Dios y realmente comparte el mismo corazón de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Kimberly. Vamos a ver, Padre, quiénes ganaron estos premios. Para la próxima meto tus libros, no nos dio tiempo, pero vamos a meter 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. María Ayala de Zapopan, te queda cerca, amiga. 5 tarjetitas para tu bolsillo de la Virgen de Guadalupe.
Va uno a Guadalupe Sánchez de Mazamitla, Jalisco. Otro va a Marta Ruiz de Santa Clara, Michoacán. Otro vamos a dar a Laura Martínez de Argentina. Laurita, no dejaste datos, ¿a dónde te lo envío? Ah, te lo voy a enviar por acá, ya me sale más barato el envío. Me faltan 2 tarjetitas más. Emma Pimentel Campo de Zapopan y uno más. Sandra Núñez Martínez de Guadalajara. 2 libros de Montfort, del verdadero tratado de la Virgen María. Uno va a Blanca Estela Alonso Díaz de Zapopan. El otro va, vamos abajo, Patricia Lahur de México DF, eso lo llevo conmigo, pues por ahí nos veremos vecina. Y 2 imágenes preciosas para enmarcar de la Virgen María de Guadalupe. Cecilia Gómez de Buenio, Michoacán, y de Mercedes Romo de San Miguel del Alto. ¿Dónde queda? Jalisco, ha de ser. Jalisco. Que viva Jalisco. Bueno, Padre, vamos a interceder por todas estas necesidades, por todos los televidentes, los que verán el programa después, en internet o en otro, o por una copia que pueden pedir de ese programa. Vamos a pedir por todas las necesidades, intercediendo por ellos. ¿Ay? Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos por todos estos hermanos y por aquello que tú ves que más están necesitando en tu vida. Pedimos también la intercesión de María como mediadora de todas las gracias. Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor por cada uno de ellos, porque no solo quieres responder a sus necesidades más profundas, sino que también estás concediéndoles tu Espíritu Santo para que ellos sean intercesores por otras personas. Que así sea. Pues goza de tu nueva vida. Hasta la próxima. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Despide, ya los van a estar viendo. Hasta pronto. Aquí pueden venir cuando quieren, Aquí los vamos a recibir. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, Gracias. por haber venido.